Hola, buenos días, buenas tardes a las personas que nos escuchan desde donde sea que estén. Eh, Mi nombre es Eva Hernández y hoy estoy aquí con una invitada muy especial en este nuevo episodio de Gotas de Crecimiento. Hoy tengo el placer de estar aquí con Elisa Herrera, facilitadora de la Escuela de Reconstructivas en España, justamente en Barcelona, lo cual me llena de alegría. Y bueno, Elisa, además de ser facilitadora de la escuela, ella es psicóloga clínica, es doctorada en Sociedad de la Información y el Conocimiento, ha trabajado en diferentes temas como la antropología del cuerpo, el movimiento. Además, ella es poeta y es amante del deporte. Bienvenida, Elisa, un placer tenerte con nosotras. Hola Eva, hola a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por esta presentación tan linda y por la invitación a hablar contigo, con toda la comunidad. Es un placer también para mí estar por aquí y compartir. Qué bueno. Mira, hoy el tema que habíamos pensado para hoy es la mujer en las diferentes culturas y hemos elegido invitar a Elisa porque, bueno, tú eres una mujer que has vivido en diferentes lugares, originaria de México, pero bueno, has vivido en diferentes sitios en Europa y me gustaría, para empezar, que nos hables un poquito de tu experiencia, cómo ha sido tu bagaje personal de ir de una cultura a otra. Claro que sí, pues me encanta esta pregunta, Eva, porque me lleva a muchos recuerdos y a muchos retos, ¿no? Yo llevo viajando desde hace varios años, viviendo en diferentes lugares, como bien lo dices, sobre todo porque he tenido la oportunidad de estudiar en distintos países. Yo nací en México y después estuve yendo por ejemplo, hice una parte de mi carrera, yo estudié psicología en Querétaro, México, y después hice una parte de mi carrera en Buenos Aires, ¿no? No fue la primera vez que salí de México, porque previamente había estado estudiando inglés por aquí en Europa y en el norte de América también, pero digamos que ya más propiamente hablando de la cuestión de la formación, Buenos Aires me recibió, la Universidad de Buenos Aires, para estudiar un semestre de psicología, ¿no? Entonces ese fue un primer momento para mí súper importante a nivel personal y a nivel profesional, ya que pues era prácticamente la primera vez que salía de casa sola a enfrentarme a a un nuevo contexto, a una nueva forma pues de entender la realidad en muchos sentidos, ¿no? No solamente a nivel cultural, sino a nivel académico también. Así que fue, yo creo que esa, la primera experiencia que me abrió la posibilidad a conocer la independencia. Yo creo que para mí Buenos Aires fue sinónimo de coqueteo con con la autonomía, con la independencia en en unas primeras formas, ¿no? Claramente, porque eso también es un camino que se va haciendo a lo largo del tiempo. Eh, pero ahí, digamos que fue un primer espejo para mí a nivel de carácter. Me di cuenta de un poco de qué estaba hecha y de qué huecos tenía, y tenía muchos huecos, ¿no? Me di cuenta de que tenía que lidiar mucho em, pues, con la adultez que no había conquistado, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que para mí fue muy reveladora, como que me vi muy en los inicios de esta adultez que a nivel cronológico, digamos, el cuerpo ya te está diciendo que eres un adulto, pero la realidad más allá de casa te está diciendo todo el camino que te falta por recorrer, ¿no? Entonces fue un regalo enorme. Te puedo decir que me encontré pues con bastantes ansiedades de lidiar, porque claramente al estar estudiando una carrera en un país distinto, con una forma de entender la psicología de manera diferente, o digamos una estructura universitaria distinta, bastante exigente,
allá en Buenos Aires, pues sabemos que en Argentina es la cuna del psicoanálisis, ¿no? Y mi formación en psicología era muy psicoanalítica en Querétaro, en México. Sin embargo, digamos que allá era la versión 2.0, ¿no? Era muy retador y fue una escuela de vida, no solamente, digamos, lo que aprendí en la escuela me llevó a dar pasos grandes, sino también pues todo el reto de lidiar con la vida cotidiana, ¿no? Pero seguramente encontré que la universidad tenía un nivel bastante bueno, bastante interesante y yo me tenía que poner las pilas. Digamos que salí de la zona de confort, salí de lo conocido. Entonces a nivel académico fue retador y después lidiar con la vida, ¿no? Prácticamente las primeras veces que yo me organizaba a nivel financiero, yo me organizaba a nivel de gestión de la vida cotidiana, del qué vas a comer, del dormir, descansar, pero también conocer una ciudad en la que nunca había estado antes y todo lo que te ofrece una ciudad distinta, un país nuevo, ¿no? Entonces yo estaba encantada, quería comerme el mundo y a la vez estaba lidiando con el qué voy a hacer también conmigo y con todo lo que se me está presentando, se me está revelando a nivel personal, ¿no? Así que, bueno, ese fue un primer momento y de ahí siguieron otras, digamos, otras experiencias, ¿no? Que ya platicaremos. Pero creo que esto es importante mencionarlo porque marcó un antes y un después de como esa primera probada de independencia que después ya no sueltas, ¿no? De la que te enamoras, de la que dices, wow, yo soy más que familia, yo soy más que casa, yo soy más que la tierrita y los sabores conocidos, yo soy más que, incluso aún cuando se hable castellano, español en los mismos, tanto en México como en Argentina, evidentemente te encuentras con un vocabulario distinto y ahí empieza a reestructurarse todo, ¿no? Entonces, claramente es un salir de la zona de confort y claramente también muchos momentos, pues como te mencionaba, de ansiedad, de llorar, de enfrentarte a todas estas emociones que uno va acomodando en los inicios, porque esto ya pasó hace muchos, muchos años, pero que es una escuela en la vida, ¿no? En la vida cotidiana que te va formando, que te va dando la oportunidad, pues no solamente de autoconocerte, sino de decir, wow, el límite está en duda, ¿no? Yo lo que creía que era mi límite, en realidad apenas está empezando como a agrietarse para la vida, ¿no? Me empezaron a crecer las alas ahí y creo que después de eso ya no paré. Entonces, fue genial. Mm. Sí, es adictivo lo de viajar, conocer nuevos lugares, ¿no? Yo, cuando te escuchaba, me venía a la cabeza algo que siempre decimos en la escuela de reconstructivas, ¿no? Que hay que tener nuevas experiencias para cuestionar esos programas que traemos de la familia, de la cultura, de la educación, y cuando uno viaja, cuando uno conoce nuevos lugares, nuevos sabores, todo eso que tú nos estabas contando, a uno de verdad se le reestructura el cerebro porque se crean nuevas conexiones, nuevas cosas y uno se da cuenta de que hay mucho más, ¿no?, que lo conocido. Y me gustaría ligarlo un poco con la cultura, porque yo te escuchaba y me sentía un poco identificada, porque también salí de mi país para ir a estudiar fuera. En mi caso ya había acabado la carrera, había trabajado y ya tenía un poco más de experiencia de vida, pero igualmente fue algo muy retador, ¿no? También me fui a un país con un idioma distinto, que era Estados Unidos, pero me quedaría, te comento esto, porque recuerdo que me costó mucho despegarme de mi familia, ¿no? Porque en las culturas, no sé si decirle latinas, porque también hay otras culturas del mundo que comparten eso, pero creo que una diferencia entre las culturas más latinas y más anglosajonas es esa gran protección de la familia. O sea, la familia es una piña y va a estar ahí para ti con lo que pase, que es algo que es muy bonito y a la vez puede ser un peso muy grande, ¿no? De que a veces no te dejas ser tú, ¿no? Y hablabas de esa independencia y yo pensaba en eso, al ligarlo culturalmente, es una independencia que cuesta de conseguir porque
esa atadura a la familia, a la cultura puede ser muy grande. No sé si para ti fue una experiencia así también, ligando un poquito con el tema que habíamos elegido. Sí, totalmente, Eva. Lo fue en ese momento y lo sigue siendo. Claramente masticado y digerido de distintas formas, ¿no? Porque va pasando el tiempo y uno va adquiriendo experiencias, adquiriendo conocimiento, autoconocimiento. Sin embargo, yo creo que hay cosas que nunca se borran, pero que uno aprende a observarlas, a tomar distancia y a tener una relación distinta con eso, ¿no? En este caso hablamos, por ejemplo, de la familia, que es parte fundamental de lo que construye pues, una identidad individual y colectiva. Y yo creo que definitivamente es bastante idealista pensar que uno va a, de alguna manera, superar eso, ¿no? Al contrario, yo creo, o me gusta pensar que lo que sucede es que se resignifica el vínculo que uno va teniendo, ¿no? Y se resignifica de mil formas. A veces es como, yo lo puedo pensar como a manera de duelo, ¿no? A veces uno pasa por este dolor de la distancia o de la pérdida o de la aparente no pertenencia. Después uno pasa incluso por el enojo de, ¿por qué viví esto? ¿Por qué me limité en eso? Me limitaron. Incluso uno usa estas cosas de como la culpabilización del tercero. Pero después también uno empieza a entender que uno es eso también, ¿no? Es decir, tenemos incorporadas tantas cosas de la familia y es parte también de la aceptación de uno, ¿no? Porque eso que a veces uno pone afuera como digamos, como negativo, como que no nos gusta, muchas veces lo vamos y lo repetimos cuando ya no estamos cercano a eso porque es nuestro punto de referencia conocido, ¿no? Y también en Reconstructiva siempre hablamos de esto, como justamente lo que queremos hacer al tener nuevas experiencias es crear nuevos puntos de referencia. Entonces, para mí es un regalo poder mirar lo propio, es decir, esos puntos de referencia que muchas veces no necesariamente son tan productivos, tan fructíferos ya en la vida cotidiana, pero el poderlos mirar con distancia y aceptar y decir, ok, esto es parte de mi historia, ¿no? Pero no me limita a hacer solamente eso, ¿no? Y después, bueno, pues el saber que uno vive con eso y el agradecerlo, sí, el agradecerlo para mí ha sido tan bonito, como tan empoderador también, que me ha dado un punto de partida para poder mirar a lo que sigue, ¿no? Es decir, como acoger, abrazar y después mirar hacia otro lado sin ningún tipo de culpa, porque creo que el que migra y la gente que ha migrado seguramente de alguna manera lo ha sentido o le resonará esto, pero siempre queda esta cosa de culpa de haberse ido del clan, ¿no? Culpa de haberse ido de la familia. Pero definitivamente creo que hay un camino muy interesante que recorrer de la relación con la familia a distancia, ¿no? Y una vez que uno logra abrazar esa complejidad, porque la familia es una bola de cosas muy compleja, pero una vez que uno logra abrazar eso, se puede disolver un poco esta culpa. Bueno, te lo hablo en términos individuales, ¿no? Muy personales. Y después mirar hacia otras cosas, hacia otras experiencias, hacia otras cosas que despiertan más la creatividad, ¿no? En donde uno incluso puede llegar a convertirse en un nuevo referente para otras generaciones. Yo lo veo con mis sobrinos, por ejemplo, ¿no? Que pues yo seguí un camino distinto de toda mi familia en general, pero a mí me gusta pensar que la historia distinta que yo he venido construyendo puede servir de nuevo referente para mis sobrinos que están allá, que están empezando a vivir nuevas cosas, que pertenecen a una generación muy distinta y que pueden decir, bueno, la tía Elix tiene esta historia diferente que a lo mejor
abrió camino de alguna forma en algo que por ahí a ellos les pueda interesar, ¿no? Entonces, para mí esa ha sido la manera de reconciliar también el hecho de haberme ido y bueno, que yo sé que la familia está muy contenta y muy orgullosa porque me ven contenta y haciendo mis cosas, ¿no? Pero sí que es todo un proceso. Y bueno, pues definitivamente creo que la autonomía, la independencia se va conquistando. Y te estoy hablando solo de la familia, ¿no? Después hay un montón de otras cosas que tienen que ver con otros ámbitos que también uno pasa por el proceso, ¿no? Pero pues es un no parar, digamos, es el cambio constante, pero es interesante. Y cuando uno se pone en la situación de hacer cambios en la vida, es un aprendizaje continuo. Y eso, yo creo que también es un trabajo continuo, porque eso te enfrenta a ti misma, como tú bien lo explicabas al principio, el estar en una nueva cultura te muestra quién eres. Bueno, y luego te vienes a Europa. Bueno, siempre hay muchísimo que aprender, ¿no? Es infinito el aprendizaje. A mí una de las cosas que me apasionan del viaje y del movimiento, y por eso he estudiado el movimiento, es justamente eso, que uno se renueva constantemente, ¿no? Y es una posibilidad de mirarse a uno en lo que va mirando afuera, ¿no? Y Ujú. hablando de los límites, pues uno si se queda siempre en el mismo contexto, tiende a ver las mismas cosas constantemente, pero moviéndote de contexto es como que vas quitando velos constantes. Después, claramente, el movimiento es un privilegio, no todo el mundo tiene la posibilidad de moverse y muchas personas se mueven sin quererse mover, ¿no? Es decir, todas las personas que están obligadas a moverse, pues, qué sé yo, por circunstancias como la guerra, por ejemplo, o otro tipo de cosas, eh, digamos, el nivel de privilegio es distinto y creo que es importante decir esto porque de pronto puede ser que caigamos en recetas de, pues para crecer hay que moverse. Bueno, pues no, hay quien tiene unas posibilidades y hay quien no, ¿no? Y hay quien vive ciertas circunstancias y otros no. Entonces, bueno, para mí el venir aquí a Europa fue una posibilidad de seguir aprendiendo porque yo trabajaba en México como psicóloga clínica en programas de atención a la violencia contra las mujeres. Fue uno de mis primeros trabajos como psicóloga en México y después, como yo había tenido esta experiencia tan bonita y tan intensa en Buenos Aires, me quedé con la espinita de seguir, ¿no? O sea, después de Buenos Aires volví a México, terminé la carrera, empecé a trabajar, pero dije, yo quiero hacer una maestría, ¿no? Un máster fuera, en algún otro lugar. Entonces, después de haber trabajado unos 4 o 5 años en este ámbito del género, encontré un programa de una maestría Erasmus Mundus en mujeres y estudios de género, que era 2 años y hacías un año en un país y un año en otro. Entonces escogí España y escogí Italia, hice el primer año en Granada y después el segundo año en Bolonia, en Italia, ¿no? Y, y bueno, fue maravilloso ese nuevo comienzo porque al justamente hablar de una maestría en género, pues estás abordando, digamos, todo lo que tiene que ver. Yo creía, de hecho, que iba a profundizar toda mi experiencia en los programas de violencia contra las mujeres en la maestría, pero después a mí se me abrió un mundo increíble compartiendo con mujeres de diferentes lados del mundo, porque era una maestría internacional, y entonces había la mayoría, éramos yo creo que un 85% mujeres y 15% hombres en este grupo. Fue una experiencia de grupo de aprendizaje muy bello porque a la par de aprender sobre género, de aprender sobre cultura, de aprender sobre todo lo que los estudios de género te plantean, pues también fue un compartir muy cercano, ¿no? Del propio camino y de todo lo que esta materia o estas disciplinas críticas te invitan a hacer, que es hacer preguntas, que es cuestionar, ¿no? Son estudios críticos que te meten dentro del cuestionamiento no solo de la cultura, sino de lo propio, ¿no? Entonces ahí fue
este compartir con otras mujeres, te digo, de diferentes lugares, tanto de Europa, de África y de Latinoamérica, que se volvió un prisma de posibilidades, ¿no? No solamente en el aprendizaje de lo teórico, de lo metodológico, sino de las experiencias así, mano a mano, con las amistades que iba haciendo. Me empecé a dar cuenta de todo el bagaje cultural que tenía, porque tú sabes, vives en un mismo país y das por sentado muchas cosas, pero después cuando se trata de presentarte con personas que nunca han estado en tu país o no saben mucho o nada de tu país, pues de pronto empiezas a decir, oh, pues tengo que explicar esto que nunca había explicado y que yo daba por sentado, ¿no? Y también fue darme cuenta de cuántas cosas yo quería aprender de mi país también, ¿eh? Porque igual estás ahí inmerso en tu propia cultura y no necesariamente vas a detalle, o sea, conoces lo de la vida cotidiana y claramente un poco de historia, geografía y cultura general, pero después muchas otras cosas que cuando tratabas de transmitir tu cultura a otras mujeres, profundizabas también en lo propio, ¿no? Entonces esto fue algo nuevo, sin duda, y luego ir haciendo amistades con personas de otros lugares, pues te abre la puerta a que te vayas a la casa de las otras personas, a conocer sus familias, a viajar en sus ciudades, y bueno, esto era un regalo máximo, ¿no? Pero definitivamente también la parte de digamos, de lo que yo trabajaba en cuestión de género enfocado a la violencia, también esta maestría me dio la posibilidad de entender los estudios de género como algo muchísimo más amplio, es decir, como una herramienta analítica que te permite entender muchos aspectos de la realidad a través de este lente, como un lente que atraviesa una posibilidad de mirar de una manera crítica estas historias conocidas también de la cultura, ¿no? De lo que es ser mujer, por ejemplo, cuál es la diferencia de roles entre hombres y mujeres, como por ejemplo una de las cosas que terminé trabajando fue cuestiones de urbanismo feminista, ¿no? Yo que en mi vida me hubiera imaginado que el género se podía trasladar a la vida cotidiana en la ciudad, ¿no? Que ya después hablaremos de esto en otro podcast porque claramente da para mucho, pero fue esta apertura de visión sobre el género mucho más allá de la mujer, ¿no? Sino parte de cómo entendemos una estructura social, ¿no? Y cómo la historia y la narrativa que nos contamos de la cultura pasa por estos conceptos, por estas herramientas de análisis, ¿no? Entonces, bueno, pues fue muy enriquecedor y así fue como entré aquí en España, digamos. Me ha gustado mucho lo que has dicho antes sobre moverse y que no todas las personas tienen la posibilidad de moverse. Y volviendo allá, yo creo que a veces nos podemos mover y llevarnos todo en la mochila y nos hemos movido de sitio, pero realmente no hemos cambiado nada y a veces nos podemos quedar en el mismo lugar y movernos mucho, ¿no? Yo creo que es algo, yo creo que eso es algo que aprendemos en las reconstructivas, que a veces no hay distancia, ¿no? Que no es la distancia física también, sino que hay algo más, ¿no? Y a veces podemos estar muy unidos cuando estamos muy lejos, ¿no? En la distancia. A mí me interesaba mucho esto que contabas de los estudios de género, porque, bueno, como muchas cosas en la actualidad, esto se ha convertido en un tema polémico, ¿no? Todo este tema del género, la mujer. Y decías que una de las preguntas que teníais allá es ¿qué es una mujer? No sé, para ti, o ¿qué es una mujer? Bueno, para mí sobre todo es una pregunta, ¿no? Ujú, Y me gusta dejarlo en el plano de la pregunta porque no creo que haya respuestas únicas ni respuestas cerradas, ¿no? Es una gran pregunta, sin duda, y como bien lo dices, hoy más que nunca el género, todo lo que gira en torno
al feminismo, pues está más en boga que nunca. No es que sea nuevo, porque hay una gran genealogía por detrás desde hace muchos, muchos años, que incluso a veces no se reconoce, pero grandes cosas de las que gozamos ahora y Mm. de las que damos por sentado son gracias a un camino andado de mujeres, ¿no? Que han luchado y que han vivido. Muchas veces no necesariamente se han dado cuenta que han luchado políticamente, pero sí que han vivido, ¿no? Han vivido fieles a sus convicciones, han vivido fieles a sus ideas, a sus deseos, a su propio espíritu, ¿no? Entonces, pues te estoy hablando de cuestiones que hoy consideramos básicas, pero que no lo son, ¿no? Como el voto, como el entendimiento de la maternidad desde un punto de vista deseado, que incluso hoy en día no todas las mujeres en el mundo tienen la posibilidad de esto, ¿no? Es decir, hay culturas mucho más privilegiadas que otras en este sentido, ¿no? La relación con el cuerpo, la relación con el trabajo, eh, el matrimonio y el acceso al divorcio, en fin, hay muchas, muchas cosas que nuestras madres, Ujú. digamos, refiriéndome a esto como una manera conceptual de hablar de las mujeres a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo, han ido haciendo, ¿no? Han Ujú. ido tejiendo, es parte del tejido Ujú. colectivo. Entonces, ¿qué es ser una mujer? Es una pregunta y creo que es una pregunta que se liga mucho a las relaciones, ¿no? A las relaciones con el contexto. Mucho hablamos de historias, de las historias personales y también creo que es importante hablar de las historias colectivas, ¿no? De las historias que van construyendo la cultura, que también nacen de las historias individuales, parte de este tejido, ¿no? Yo creo que es un continuum. No podemos pensarnos como impermeables, ¿no? A nivel individual. Somos parte del contexto y vamos avanzando en el tiempo, ¿no? Es como este triciclo de tiempo, espacio e individuo que a la vez conforma la comunidad. Mm, Me gusta mucho pensar a, a lo femenino como las relaciones que se construyen a través del tiempo, ¿no? Y seguramente las mujeres de este contexto europeo, eh, que también son muchas mujeres, porque no es lo mismo una mujer que pertenece a una clase social, a una etnia, que tiene un tipo de piel específico, que tiene una edad específica. Es decir, hay muchas cosas que atraviesan incluso a las mujeres, al colectivo mujeres, eh, que las van diferenciando entre sí. Y de hecho así es como muchas veces, bueno, no muchas veces, es así como una parte del feminismo empieza a demarcarse en los 70s, me parece, en donde las feministas negras, por ejemplo, conversaban con las feministas blancas y decían, tu lucha no es la misma lucha que la mía, porque tú tienes unos privilegios que no son los míos, ¿no? Entonces, ese es un clarísimo ejemplo de que como mujeres, quien se identifique como mujer, porque habrá quienes no sean así y tengan cuerpo de mujer, pero bueno, esa es otra historia y todo un otro debate. Incluso como colectivo tenemos muchas diferencias, ¿no? Entonces, hay una feminista que invita a encontrar los puntos de encuentro entre las mujeres, los puntos de encuentro entre nuestras propias luchas, porque habrá muchos colectivos, habrá muchas necesidades en los diferentes colectivos, necesidades e inquietudes, porque además también, claro, cada quien va buscando su camino, ¿no? Pero poder encontrar la unión en esas luchas compartidas, me parece que es justo como la posibilidad de esta puntada en el tejido, ¿no? De este hilvanar, lo que de alguna manera podría, podría tejernos entre todas. Ujú. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo lo dejaría como pregunta. Qué es ser una mujer? Es una pregunta orgánica, es una pregunta viva, que seguramente ahora mismo seguimos construyendo desde además otros insights, otros inputs que tenemos, ¿no? Porque pareciera alguna vez,
bueno, con el trabajo que hacemos con Carola Castillo, alguna vez me quedé muy ilusionada con algo que me dijo directamente que tenía que ver con, bueno, hacíamos estas cartas de mí, hacia mi yo del pasado o hacia mi yo del futuro, ¿no? Entonces, este jugar con el tiempo que puede sacarnos del pensarnos a nosotras mismas de la misma manera en el pasado que toda la vida y más bien pensarnos de una forma viva, incluso en la línea temporal, me parece muy bello, ¿no? Y creo que esto también le puede dar un aire de renovación a la manera en la que hemos pensado, eh, pues, la lucha feminista, en este caso, si lo queremos decir así, pero sobre todo la genealogía de las mujeres a través del tiempo, ¿no? Que creo que es importantísimo reconocer, rescatar eh, y apropiarse de, porque somos eso, ¿no? Y más. Qué bello, no hay nada, no hay demasiado que añadir a eso. Y me ha encantado ese darse cuenta, ¿no? Bueno, me han encantado dos cosas. Una, esa idea de unión, de unir, de ver lo que nos une, ¿no? Creo que hace mucha falta en muchos ámbitos de la vida ver lo que nos une más que lo que nos diferencia. Y muchas veces aquello que nos une es muchísimo más grande que las pequeñas cosas que nos diferencian. Y la otra, ese agradecer o reconocer o como quieras llamar a esas mujeres que vinieron antes, porque realmente cuando uno se da cuenta de todo lo que podemos disfrutar, al menos en nuestras sociedades, de todo lo que podemos disfrutar, de toda la libertad que podemos tener, las cosas que podemos hacer, no nos damos cuenta a veces de que eso no hace tanto tiempo, es muy reciente, ¿no? Tú has mencionado el ejemplo del voto, el ejemplo del divorcio. En España el divorcio fue en los años 80, o sea, estamos hablando de antes de ayer. Ujú. Entonces es importante. Bueno, me parece maravilloso todo lo que nos has compartido. No sé si hay algo que quisieras añadir, que no hayamos comentado, que no te haya preguntado. Pues agradecerte, Eva, simplemente y grandemente agradecerte este espacio de compartir. Delicioso poder ser parte de un proyecto común y de ir involucrando a más personas. Esto también es movimiento, ¿no? Seguramente, poder ir y venir en ideas, reflexionar, cuestionar, crecer juntas. Esto, como bien lo decías hace rato, muchas veces genera más movimiento que muchos viajes juntos, ¿no? Entonces, gracias por eso y, y ya está, pues seguimos. Gracias a ti por estar hoy aquí y gracias también en nombre de mis compañeras de Gotas de Crecimiento por haber aceptado la invitación. Y bueno, gracias también a todas las personas que nos han escuchado. Recordarles que pueden entrar en la web de la Escuela de Reconstructivas, reconstructiveschool.com, y allí podrán ver todas las personas que trabajan en la escuela, todos los eventos en los diferentes países donde la escuela está presente. Y bueno, también recordarles que nos dejen sus preguntas, que nos dejen sus comentarios, sugerencias de posibles temas que les gustaría que habláramos en este espacio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.